Después dice ponerse al nivel del oyente medio. Esto se refiere a que la entrevista es para las personas que nos están escuchando. La información que se vierta de la entrevista es para las personas precisamente que son nuestros radioyentes, ¿sí? Establecer un ambiente tenso, ¿sí? Ese ambiente debe de ser lo más confortable, debe de ser un ambiente en el cual no presionemos a la persona o no se sienta presionada la persona con la cual estamos entrevistando, ¿sí? Y nos dice también que tenemos que utilizar un tono coloquial, debemos de hablar con un lenguaje que sea fluido para tratar los temas de manera más amables posible, ¿sí? Entonces dice ser fluido, encadenar las preguntas. Debe de existir una secuencia entre las preguntas para develar lo más que se pueda. Es importante que pongan atención porque ahorita vamos a ver una pequeña entrevista y vamos a ver si se cumplen estos puntos, ¿sí? Interrumpir justificadamente. Dice aquí que debemos dejar hablar al entrevistado. No lo debemos de interrumpir en ningún momento, solo cuando el entrevistado se vea que de repente como que no comprendió bien la pregunta o se esté perdiendo o esté hablando y hablando y hablando y ya la pregunta ya la respondió pero ya se salió del tema. Entonces sí, de manera muy educada le podemos buscar el momento preciso para hacerle una pausa y hacerle nuevamente otra pregunta que le permita centrarse precisamente en el tema y que no se nos vaya, ¿sí? Es por eso que dice abajo mantener el dominio de la entrevista. A eso se refiere, a que debemos de mantener ese control del entrevistado, porque yo he visto entrevistas donde el entrevistador la pierde, totalmente pierde la entrevista porque la persona a la cual está entrevistando se agarra a hablar y sale del tema que estaban tratando y se mete en otro tema y él insiste y se avienta y entonces totalmente el entrevistador se queda fuera. El dominio de la entrevista lo pierde totalmente, entonces hay que tener mucho cuidado y mucha empatía para poder realizar esta entrevista sin perder el control, ¿sí? No hacer preguntas dirigidas nos refiere precisamente a que las preguntas deben de ser abiertas. A veces se comete el error de hacer una pregunta con mucho texto, dice, y la respuesta que le damos de alternativa al entrevistado es decir, sí, no, estoy de acuerdo. Entonces, no, la entrevista es precisamente para que el entrevistado se luzca y podamos sacarle todo lo que se pueda de la información. Entonces, tratemos de que las preguntas sean cortas, ¿sí? Ser sobrio precisamente se refiere a esto, a que como entrevistadores no pensemos que los que tenemos que lucir seamos nosotros, ¿no? Sino que el que tiene que lucir precisamente es el entrevistado y nosotros sacar la mayor cantidad de preguntas. Ahora, el trato al entrevistado obviamente debe de ser un trato amable, cordial, ser empático con él, no humillarlo o atacarlo, ¿no? A veces se dan ese tipo de preguntas en las cuales se ataca y eso está muy mal, es incómodo, es desagradable. Hacer preguntas cortas es lo más correcto, ¿no? Hacer las preguntas cortas. Una pregunta a la vez, es decir, le hacemos una primera pregunta, esperamos a que termine, si vemos que se alarga, bueno, vemos la manera de entrar y volverle a hacer otra pequeña pregunta corta. Estas preguntas cortas las vamos a ver adelante cómo van impactando, ¿no?, en la entrevista. Una pregunta a la vez es así, una, termina, la siguiente y así. Resumir y subrayar lo importante. A veces es muy
denso lo que nos están diciendo, muy importante todo lo que nos están hablando, de lo que nos están hablando, y entonces podemos hacer un pequeño resumen de lo que han dicho y subrayar lo más importante, sobre todo los datos, ¿sí? Regrabar solo en caso de extrema necesidad, que fue lo que nosotros hicimos la vez pasada, ¿no? De repente pasaba algún factor o se oía mucho ruido y volvíamos a regrabar la entrevista, ¿sí? ¿Cuánto debe durar una entrevista? Bueno, eso lo tenemos que definir junto con el entrevistado. Ya ven que a veces decimos, en 1 hora lo sacamos y por regrabar o demás, bueno, se nos va el tiempo, ¿no? Pensar en el oyente. El oyente es la persona que nos está escuchando. Entonces es muy, muy importante que lo que nosotros hagamos sea pensando siempre en él, en que sea interesante para él, ¿sí? Y luego nos dice dejar saldo. ¿A qué se refiere con dejar este saldo? Significa que debemos dejarle una información que sea valiosa para esa persona, para el oyente, una información que le permita al oyente reflexionar sobre esa información, que tenga la necesidad de investigar o de preguntarse si tendrán razón, no tendrán razón, algo. Eso que nosotros hagamos, esa entrevista que hagamos, tiene que dejarle siempre algo a ese oyente, ¿sí? Bueno, ahora a continuación vamos a ver una pequeña ¿Cuánto te queda? ¿Alguien ha visto Zootopia? ¿No dices cuánto te queda? ¿Sí? Ah, maravillosa, ¿verdad? La película. Bueno, la elegí precisamente por eso, porque es una película muy bella y porque esta entrevista me impacta muchísimo. Entonces se las voy a pasar y pongan mucha atención en lo que vimos o escuchamos, en lo que vimos, en los puntos que vimos ahorita de las condiciones de una entrevista, y veamos si se cumplieron, ¿sí?